Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño, porque te vas. Pues ya es viernes, es día de Fuego Cruzado. Y bueno, no se trata de que un día nos levantamos y el país en el que hemos vivido durante décadas ya desapareció. No, ha sido como una lenta tortura. Hemos visto cómo se han modificado artículos constitucionales que no pensamos que los llegaran a tocar. También nos damos cuenta de retrocesos cuando se desaparecen organismos autónomos. Tal vez habría que hacerlos más eficientes, eso no se duda. Habría algunos casos en donde, como en muchos otros y como el salitre, la corrupción había penetrado. Y entonces, una revisión no caería mal. Pero de ahí a la destrucción, a perder el equilibrio de poderes, a dejarnos sin posibilidades ya de realizar un periodismo de investigación con datos oficiales, en donde es la propia autoridad la que descubre sus malos manejos, la que los pone a la vista. Nos quedamos sin el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pero también tenemos la incertidumbre de a dónde van a ir a parar millones de datos que se acumularon durante un par de décadas. Vamos a ver cuál es el paso siguiente. Por lo pronto dicen que hay ahorros y que estos ahorros se van a aplicar a la cultura, a la salud, a la educación, y es la argumentación tantas veces escuchada. ¿O no se acuerda usted cuando le pusieron más impuestos al tabaco para poder aplicarlos a todas las enfermedades pulmonares que el tabaquismo producía? Y luego, ¿o no se acuerda también cuando nos pusieron impuestos a los refrescos? Pues porque los diabéticos y los gordos le costaban mucho al Estado. Bueno, así nos han dicho que iban a aplicar recursos que poco a poco fueron tomando y que simplemente desaparecieron, como el INAI, como otros organismos autónomos. Aquí, en este programa, Fuego Cruzado, que es suyo, y que lo tenemos al aire a través de las redes de MXN Televisión, recordándole que contamos con el canal de YouTube para que pueda pues terminar de verlo o iniciar de verlo o analizarlo ya con gran calma y desde su pantalla de televisión. Bien, vamos con el INAI, con los organismos desaparecidos. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información recibió la última palabra. Los morenistas se han caracterizado como sepultureros de todo aquello en lo cual pueda apoyarse la transparencia, la rendición de cuentas o establecer un equilibrio de poderes. Uno a uno, los principales organismos autónomos, 7 para ser exactos, fueron desaparecidos e integrados a la burocracia federal. En prácticamente todos los casos, se convierten en juez y parte, y eso, además de representar el muy mencionado conflicto de intereses, lleva a la conclusión de ser ejercicios fallidos, garantizando que se tendrán datos falsos, porque no van a darse balazos en los pies cuando visto está que no hay intenciones de llevar a cabo una verdadera batalla contra la corrupción ni la impunidad. En su momento, hablamos de cada uno de estos organismos y he aquí el resumen. La desaparición de los organismos autónomos no es cualquier cosa. Es, en realidad, retroceder en aquellos puntos en los cuales se buscaba dar mayor certeza sobre el uso de los recursos públicos, la entrega de concesiones de manera correcta, sin beneficios de orden partidista, entrar en el mercado de trabajo en el exterior, manifestando se daba a los jóvenes la preparación académica desde la educación básica y se permitía medir la eficiencia de los programas y políticas públicas. Todo esto lo borraron quienes sabedores de esos avances logrados por el PRI y el PAN y sin duda llevados a la práctica ante las demandas de aquella izquierda,
también eliminada a través de un pensamiento transformador, dizque perteneciente a la corriente humanista a la mexicana. No dudaron los integrantes de Morena y aliados dentro del grupo integrado de comisiones en llevar a cabo la primera aprobación para la eliminación de 7 de estos organismos autónomos. Posteriormente, en el Pleno, de nada sirvieron los argumentos presentados, entre los cuales se deja en entredicho el gasto que representa y el ahorro invisible al integrarlos a las secretarías y a otras dependencias. Las nóminas, suponen, ¿permanecerán o contemplaron las liquidaciones millonarias ante los despidos masivos provocando aumenten las cifras de desempleo? Una de las comparaciones fue radical: eliminar al INAI, cuyo presupuesto es un poco más de 1,000 millones al año. Es una supuesta búsqueda de austeridad. En cambio, el fraude en Segalmex de más de 20,000 millones pasa de largo y nada se dice sobre su recuperación total o parcial. La suma de presupuesto de todos los organismos autónomos no supera el 50% de este fraude, cuyo autor permanece impune e inclusive será premiado, haciéndolo parte del próximo gabinete. El INAI, por ejemplo, nada más y nada menos cuesta a las y los mexicanos 1,000 millones de pesos. Mientras que Pemex, nada más y nada menos, ha reportado pérdidas de 251,000 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Si vamos a hablar de ahorrar, solamente en cada 2 horas de lo que pierde Pemex, cada 2 horas es el costo del INAI. Morena afirmó que los ahorros de esta medida serán reorientados para el bienestar. Que esos 32,313,546,205 pesos que han sido beneficiados los órganos autónomos ahora puedan irse a los apoyos de bienestar. Pero el PRI reviró. Estado de bienestar, discúlpenme, lo digo con todo respeto, estado de bienestar cuando no hay un sistema de salud eficiente. Para eso sirven los órganos autónomos, para que se diga la verdad. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como su nombre lo indica, es de extrema importancia. Por una parte, los datos, la información negada por el gobierno, principalmente la relacionada con costos de obras y gastos, así como movimientos con la entrega de contratos o asignaciones directas, era solicitada al INAI. Y fue precisamente por su reporte que nos enteramos de la secrecía, las obras ícono, al ser considerados los datos como seguridad nacional. Medios de comunicación y ciudadanos encontraban respuesta a sus dudas a través de este organismo. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. El objetivo era lograr avanzar en la transparencia, porque las páginas del gobierno de los estados, incluyendo la de la Ciudad de México, permanecen sin actualizar en total opacidad. La plataforma de contrataciones públicas Compranet ha dejado de funcionar por tercera vez en el sexenio y han desaparecido los archivos de más de 10 años de compras del gobierno. Desde hace 2 semanas se eliminaron todos los documentos de los contratos públicos que se han hecho entre 2012 y 2023. Hoy no podemos revisar los archivos sobre 1.9 millones de contratos de los sexenios de Peña Nieto y López Obrador, los cuales suman un total de 4.7 billones de pesos. Esta cifra es tan grande que equivale a 1.6 veces todo el dinero que se ha gastado este sexenio en los programas sociales prioritarios. Estamos ante un problema muy grave de transparencia y rendición de cuentas, pues acabamos de perder la posibilidad de revisar
cómo el gobierno ha usado nuestro dinero durante al menos la última década. También tenía dentro de sus responsabilidades la protección de datos personales, prohibiendo se dieran a conocer todos aquellos entregados con el registro de los datos biométricos, lo cual en la realidad hemos visto violados en el templete mañanero, en donde se han exhibido sin ningún freno hasta informes relacionados con los impuestos. No puede negarse la importancia del INAI, ahora desaparecido por la voluntad de legisladores con un solo patrón, el presidente de la República. El presidente comisionado del INAI, Adrián Alcalá, reiteró la importancia que tienen este tipo de organismos en la protección de los datos de los mexicanos y propuso implementar un plan de diálogo con la nueva presidenta. Defender al INAI es defender a la transparencia. Defender al INAI es defender la rendición de cuentas. Defender al INAI es defender la participación ciudadana. Defender al INAI es defender a la protección de datos personales. Defender al INAI es defender la gestión documental. Retroceder en estos avances permite o sería un retroceso en perjuicio de toda la sociedad. Hago un llamado respetuoso al diálogo, a este plan de diálogo, para que continuemos en la defensa de ese órgano garante nacional, pero también de quienes integramos al Sistema Nacional de Transparencia. Este instituto se creó en el 2002, durante el sexenio de Vicente Fox, quien no contaba con una mayoría panista en el Congreso. El objetivo principal para su formación quedó claro y se centraba en garantizar el derecho a la información pública y la protección de datos en posesión e identidades gubernamentales. Con esta desaparición, la rendición de cuentas queda convertida en un sueño guajiro. Por lo que respecta a otro organismo eliminado, la Comisión Federal de Competencia Económica, los daños no son menores. Su creación se dio en un mandato priista, con un Peña Nieto a la cabeza en el 2013, y fue producto de una reforma a un organismo anterior, la Comisión Federal de Competencia, cuya fundación fue en 1993. La COFESE tenía como tarea el regular y promover la competencia económica, evitando prácticas monopólicas y asegurando mercados justos. La COFESE, por ejemplo, evitó se le entregara mayor poder a Carlos Slim al negársele la participación en la televisión abierta. La COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, informó que en 2021 generó beneficios económicos a los consumidores del país por más de 2.500 millones de pesos al sancionar a diferentes empresas que realizaron prácticas monopólicas, lo que equivale a 4 veces el presupuesto de este organismo. Mediante el documento Beneficio Económico de las Intervenciones de la COFESE 2021, el organismo autónomo explicó que los ejercicios de evaluación tienen la intención de medir la eficacia de las actuaciones de la comisión, así como proveer evidencias sobre los beneficios y contrastar los efectos esperados. Su desaparición obedece a esa terquedad de hacer de la Comisión Federal de Electricidad un monopolio que deje a los ciudadanos bajo su total dominio, evitando la entrada de otras empresas, creando esos monopolios prohibidos por la COFESE. Y darle un trato especial a la Comisión Federal de Electricidad, porque si no, es sancionada y se le considera monopolio por el Instituto de la Competencia, que defiende a las empresas particulares y que está en contra de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Cuando hicimos una reforma legal, todavía no se publicaba la reforma aprobada por el Poder Legislativo y a unas horas empezaron a llover amparos. Y lo más sorprendente es que así, con esa rapidez, este instituto de la competencia también presentó un amparo en contra de la ley eléctrica. O sea, no guardan ni siquiera pues
una actitud de mediación, de equilibrio, de conciliación, no. Evitando estas prácticas, se ha buscado la protección de los consumidores, quienes cuentan con diferentes opciones para sus adquisiciones y servicios. Ahora solamente tenemos el jodeo. La sopa de fideo se acabó para dar paso a los monopolios surgidos principalmente de las áreas de gobierno, evitando la participación de la iniciativa privada. Sigue habiendo monopolios. Se viola la Constitución, se viola el artículo 28 de la Constitución. Aquí tenemos el problema de las compras, que lo vamos a ir resolviendo. Deben de haber 500,000 proveedores. Y las compras del gobierno se le hacen al 1.5% de todos los proveedores. Y así está todo. Ha sido vital para los medios de comunicación la actuación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En el 2013, también dentro del mandato de los priistas con Peña Nieto en la presidencia, se reformó a la Comisión Federal de Comunicaciones para transformarla en un instituto con mayores facultades. Entre ellas está la regulación de telecomunicaciones y la radiodifusión, promoviendo la competencia y garantizando el acceso a servicios de calidad. Las concesiones eran otorgadas de acuerdo a las necesidades del mercado y no en razón de las simpatías del gobierno. También entran las empresas de Carlos Slim en este terreno y es así como se pusieron algunos frenos. Ahora las concesiones de radio y televisión se encuentran en la cuerda floja y sometidas al beneplácito de quien ocupe Palacio Nacional. Pues es dar las evidencias sobre la evolución, los datos duros sobre la evolución del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión en esta década del IFT. Tenemos, por ejemplo, que en materia de telecomunicaciones los precios han bajado más de 32%, cuando la inflación ha sido más del 60%. Tenemos hoy más de 50 millones de nuevos usuarios de Internet. Tenemos ahora más del 70% de los hogares conectados a banda ancha fija. Y sobre todo que más del 60% de esas conexiones son en fibra óptica. Y bueno, en materia de radiodifusión, pues ustedes conocerán y sabrán que el IFT realizó las primeras licitaciones públicas tanto para radio como para televisión, y ahí sobre todo creo que es relevante también señalar, para que tenga el dato la audiencia, que de hecho más del 80% de las nuevas concesiones para radiodifusión han sido de carácter no comercial, o sea, para las instituciones públicas, las de carácter social, las comunitarias, las indígenas, y entonces pues creo que esto son datos que muestran una evolución del sector que ha sido en beneficio de los usuarios y de las audiencias. Críticos e informadores incómodos pueden sufrir consecuencias con la desaparición del IFETEL. En un primer resumen, el INAI pasa a la Secretaría de la Función Pública, en donde estará al frente en el próximo sexenio Raquel Buenrostro, ejemplo sin comparación del requisito de la 4T y de su creador, 90% de lealtad. La COFESE quedará integrada a la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, cuyas primeras declaraciones hablan de poca simpatía para la incursión de la iniciativa privada en todos los ámbitos. En cuanto al IFT, su incorporación se dará en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual ha quedado desarticulada al entregarle al Ejército la realización de obras, la construcción de carreteras, el mantenimiento de las mismas y, por lo tanto,
Su atención se centrará en el seguimiento informativo a las estaciones de radio y televisión con las consecuencias previstas. Abordaremos ahora a uno de estos organismos en los cuales se concentran millones de datos, de información tanto personal como de empresas y del propio gobierno, destacándose su actuación por haber descubierto actos de corrupción cometidos por autoridades en las últimas décadas. El INAI se fundó a principios del siglo, cuando se dio la primera derrota del PRI y llegó el PAN, abanderando a Vicente Fox a la presidencia. El primer hit fue conocer de la existencia de las toallas más caras utilizadas en Los Pinos. El famoso Toalla Gate recorrió el mundo y, pese al escándalo, no fueron capaces ni el de las botas ni la Martita de levantar un dedo para desaparecerlo o limitarlo. No había cumplido su primer año de gobierno cuando Vicente Fox Quesada se vio envuelto en su primer escándalo de supuesta corrupción, luego de que se revelara que al llegar a la presidencia había gastado más de 9 millones de pesos para remodelar unas habitaciones alrededor de la residencia oficial de Los Pinos, que fue conocido como el Toalla Gate. Esta polémica se ganó su nombre ya que dentro de los gastos para acondicionar lo que fue el nuevo hogar del nuevo presidente, se compraron toallas con un valor de más de $400 cada una, equivalentes a poco más de 3.600 pesos según el tipo de cambio de aquel entonces. Al ser cuestionado respecto al Toalla Gate, Vicente Fox solo respondió que esta información era pública gracias a que en su gobierno había transparencia en el gasto público. El escándalo de Toalla Gate surgió en junio de 2001, luego de que la Secretaría de Contraloría del gobierno de Vicente Fox hizo públicos los gastos que había hecho Presidencia para la remodelación y acondicionamiento de la residencia oficial de Los Pinos. La mayoría de los gastos se hicieron para acondicionar las cabañas aledañas a lo que sería el hogar del primer presidente del PAN y su futura esposa Marta Sagún, con quien se casó poco después de que se dio a conocer esta polémica en julio de aquel año. En el 2011, entró en vigor la Ley General de Protección de Datos Personales y Posesión de Sujetos Obligados. Así, se acumularon datos y hubo quienes, como en el caso del expresidente López Obrador, vulneraron la ley de protección de estos datos, por lo que periodistas y personajes incómodos para el gobierno federal fueron exhibidos con información sobre sus teléfonos, domicilios e inclusive salarios. El presidente de México justificó el viernes haber filtrado el número telefónico de una periodista del diario The New York Times. Andrés Manuel López Obrador leyó el jueves el número de la reportera, quien publicó una nota sobre supuestos vínculos de allegados al mandatario con narcotraficantes. Él tiene derecho, ella tiene derecho a calumniarme, a mí, a mi familia, a mis hijos, pero además, sin una prueba. The New York Times consideró que la filtración supone una táctica preocupante e inaceptable en momentos en que aumentan las amenazas contra los periodistas en México, un país donde 149 comunicadores han sido asesinados desde el año 2000. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión criticaron que el mandatario no se hubiera disculpado. No. Aquí no se puede insultar. No se puede calumniar al presidente de México. Según The New York Times, una investigación de funcionarios estadounidenses descubrió información que señalaba posibles vínculos entre miembros de cárteles y funcionarios y asesores cercanos a López Obrador, antes de ser presidente y ya en el poder. Y bien, pues tenemos ahora este espacio para que vayamos a tomar un poco de agua. Y acuérdese de tantos y tantos casos que se descubrieron por las informaciones de este instituto que senadores y diputados le dieron una palabra. Son los enterradores de este siglo. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan,
Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Con el INAI se supo de la Casa Blanca, otro caso en el cual quedó exhibida la corrupción en el mandato de Enrique Peña Nieto. Una opulenta mansión en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México pertenece a la esposa del presidente de México, Enrique Peña Nieto. La llaman la Casa Blanca y el escándalo se desata porque la inmobiliaria que la vendió a la primera dama y actriz Angélica Rivera ha ganado al parecer numerosos contratos de obra pública con el actual mandatario. Lo que es un hecho es que la casa de Sierra Gorda 150, diseñada a gusto del presidente Peña Nieto y de su esposa Angélica Rivera, pues está a nombre de una empresa que históricamente ha estado ligada al gobierno de Enrique Peña Nieto. Este fin de semana el portal Aristegui Noticias puso en evidencia la presunta relación de la pareja presidencial con el grupo IGA, que acababa de ganar una licitación multimillonaria para construir una obra emblemática de Peña Nieto, el tren rápido de México a Querétaro. Sin embargo, el contrato fue cancelado horas antes de darse a conocer en medio de severos cuestionamientos, dice la organización Transparencia de México. Es lo que genera una enorme sospecha sobre la relación que pueda tener con el jefe del Estado mexicano esta empresa. La casa ubicada en Lomas de Chapultepec cuenta con 7 habitaciones, un elevador que conecta los 5 niveles, además de gimnasio, jacuzzi, bar. En la planta baja tiene piso de mármol y estacionamiento subterráneo. La residencia tiene un valor de $7 millones. Para algunas personas en Los Ángeles, esta opulencia se ha conseguido al amparo del poder político. Hay pura corrupción en México.
Eso es lo que pasa, que todo México y todo el gobierno es pura corrupción. La mayoría de los que llegan a la presidencia siempre se roban el dinero. La Presidencia de México, a través de un comunicado, señaló que la primera dama Angélica Rivera adquirió el inmueble en el año 2012, casi un año antes de que su esposo fuera presidente de la República, con el 30% del total del precio pactado. Angélica Rivera, dice la Presidencia de México, es económicamente solvente y cuenta con los recursos suficientes para adquirir un inmueble de este tipo. Gracias a este instituto, se tuvieron datos para establecer lo fraudulento de las operaciones en las dependencias a cargo de Rosario Robles. La estafa maestra quedó descubierta y otra de las grandes aportaciones tuvo como base las operaciones con la constructora brasileña Odebrecht y con la entrega de sobornos. Al final, y dentro de la conducta oficialista, la impunidad ha prevalecido. Entre 2013 y 2014, funcionarios del gobierno federal desviaron 7.670 millones de pesos a través de 11 dependencias, 8 universidades públicas y 186 empresas, la mayoría fantasma. Hasta ahora se desconoce dónde quedaron al menos la mitad de esos recursos. Este esquema fraudulento se dio a conocer en 2017 tras una investigación periodística. Se le denominó la estafa maestra. Según la investigación, las dependencias involucradas, entre ellas Sedesol, Pemex, Banobras y Sedatu principalmente, hicieron convenios con universidades públicas para brindar supuestos servicios como compra y distribución de despensas o apoyos a campesinos. Las universidades contrataron a empresas y estas a otras más, formando un entramado que sumaba hasta 12 compañías en un solo contrato. Aunque los servicios para los que eran contratadas no se hacían, las universidades cobraban una comisión por servir de intermediarias. De las 186 empresas a las que llegó el dinero, 150 tenían como domicilios lotes baldíos o casas particulares, y los supuestos dueños eran amas de casa o comerciantes que fueron alquilados como prestanombres. Algunos ni siquiera sabían que lo eran. Ninguno de los 73 convenios a través de los cuales se desvió el dinero fueron firmados por los titulares de las dependencias, sino por mandos medios y bajos. Hasta ahora, la única exfuncionaria de primer nivel acusada por la estafa maestra es Rosario Robles, quien fue secretaria de Desarrollo Social y de la Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En su momento, ella sostuvo que nunca firmó ninguno de los convenios ni contratos con empresas fantasma. Yo no estoy denunciada en ningún momento por la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, quiero acreditar mi absoluta voluntad de que esto se investigue profundamente. Así lo he hecho, así lo he instruido. Sin embargo, fue acusada por ejercicio ilegal del servicio público por considerar que sus omisiones causaron daño a la hacienda pública. De los 50 funcionarios que firmaron los convenios para desviar recursos, algunos fueron cesados e inhabilitados, pero son pocos los que enfrentan proceso penal. Según el exauditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, el expresidente Enrique Peña Nieto fue informado de los desvíos antes de que se hicieran públicos. Lo más incómodo para la 4T y para el expresidente fue el descubrimiento del fraude de Segalmex, el cual también ha quedado en el limbo, sin investigación, sin culpables y sin recuperación de dinero. Pese al ordenamiento de revelar los datos y los montos de empresas beneficiadas con condonaciones fiscales, como esto lo prohibió AMLO, se negaron a darlas a conocer y, por supuesto, a cobrar. Seguridad Alimentaria Mexicana, el organismo que fue creado para procurar que la población con menos ingresos obtenga alimentos de calidad nutricional a precios accesibles, ha sido recientemente señalado por un desfalco por al menos de 9,000 millones de pesos debido a irregularidades, compras fraudulentas de carne y azúcar que implicarían al menos a 22 personas, entre ellas funcionarios públicos. La sospecha de fraude en Segalmex ya databa desde al menos el 2022, cuando el mandatario federal hizo un reconocimiento que ya habían investigaciones abiertas ante la Fiscalía General de la República en materia.
Ya está la denuncia desde hace algún tiempo y está abierta la investigación, dijo en junio de 2022 en conferencia de prensa. Pero el caso explotó cuando a inicios de marzo la Fiscalía General de la República informó que había obtenido órdenes de aprehensión en contra de 22 personas por su presunta relación con el fraude de Segalmex, entre los cuales se encontraban 12 funcionarios de la paraestatal, 4 individuos vinculados con las empresas que estarían coludidas y 6 beneficiarios de los recursos públicos desviados. Para ese entonces, el caso era la sexta judicialización de 4 carpetas de investigación abierta por desfalcos de Segalmex, mientras que la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero anunciaba que todavía habían más carpetas a judicializarse en los próximos meses. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habría impunidad en el caso de fraude, puesto que se iría a fondo en la investigación para castigar a los responsables. No hay impunidad. No somos iguales. Estos hablan de que son funcionarios, anteriores, digamos, presidentes del periodo neoliberal. No somos iguales. No permitimos a nadie que se robe el dinero, que abuse de su cargo, sea quien sea. El periodismo de investigación llevado a cabo por Carmen Aristegui, por Animal Político, por organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se ven severamente afectados ante la desaparición del INAI. Para justificar su entierro, diputados morenistas han llegado al grado de señalar que reciben hasta 100 llamadas telefónicas según porque el INAI entregó sus datos. Nuestro pueblo ha dejado muy en claro que no quiere dispendio, que no quiere derroche, que no quiere excesos ni privilegios, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Los organismos públicos autónomos que forman parte de la propuesta de simplificación, porque además esa es otra mentira, ahora dicen, y ya escuché el argumento de que queremos acabar con todos los organismos públicos autónomos, lo cual no es cierto. Órganos autónomos frente al pueblo, pero muy cercanos a los intereses económicos y al PRIAN. Autónomos al pueblo y cercanos a la derecha panista y priista. Los llamados órganos autónomos han costado al erario más de 32.300 millones de pesos. No solo plantea la posibilidad de disminuir costos onerosos para el erario público, sino que principalmente representa la posibilidad de que el diseño institucional de nuestro país regrese al equilibrio entre libertad comercial y ejercicio de soberanía, como es el caso de nuestros 2 socios comerciales de la región, y como nosotros lo tuvimos entre 1992 y 2013 en los gobiernos de los presidentes Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, sin tener la naturaleza de órganos constitucionales autónomos. Escúchenlo bien, con todos estos presidentes. Y los 7 organismos autónomos que desaparecerán son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales, ya les decía, el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Coneval y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. También dicen que es carísimo, cuando en todos los años de existencia ha gastado menos de 30,000 millones, o sea, 10,000 millones menos que los asignados para la operación del 2025 del Tren Maya, sin que este último represente ni siquiera a 10 usuarios por tren. Aseguran, se duplican funciones, cuando lo inaceptable está en la conversión de juez y parte del gobierno federal. Si la intención era darle un buen rostro a la corrupción, lo están logrando, porque desde que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no denunciara a sus pares ni a los funcionarios protegidos de acciones ligadas a esta fatal actividad. Y se ha visto con la protección a gobernadores como el sinaloense Rubén Rocha Moya, o a senadores acusados de violación y acoso como el compadre del macuspano,
Félix Salgado Macedonio. ¿Serán capaces en esa nueva secretaría de entregar a los comprobadamente corruptos? ¿Le aplicarían una auditoría, por ejemplo, a Octavio Romero y a la deuda de más de 90,000 millones de pesos a proveedores de Pemex en Ciudad del Carmen? Y tristemente es oficial. Con 347 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el fin de 7 órganos autónomos, incluido el INAI. Hoy se seguirá la discusión en lo particular en el que se presentan propuestas de modificación. Durante el debate, la diputada panista María Josefina Gamboa denunció que la intención detrás de eliminarlo no es combatir la corrupción, sino evitar que ésta salga a la luz. Por su parte, la oposición rechazó este dictamen, advirtiendo que es un retroceso en el ejercicio de los derechos humanos y que su desaparición afectará la relación comercial con Estados Unidos y Canadá. Contábamos con un instituto de transparencia, con una plataforma en donde se acumulan por millones datos personales de empresas, de funcionarios, acerca de fraudes, estafas, robos, evasiones, y pese a ello, todavía no hay ningún tiburón o pez grande tras las rejas. Así que, ya sin ese organismo, será un sueño ver a los abusadores castigados. O tal vez la venganza política ya encontró otra forma de hacerse presente. Y bien, pues, Santa Sepultura, dirán algunos. Ya tendremos tiempo para darnos cuenta de las consecuencias de haber permitido que este abuso impuesto por una mayoría legislativa afecte a millones de mexicanos. Ojalá que tiempo nos sobre para verlo. Gracias. Hasta el próximo viernes. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.